Se encuentra con nosotros el doctor Jorge Jesús Rodríguez esta mañana para hablar sobre los cuidados que debemos tener en casa en caso del contagio del COVID-19. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la participación aquí y darme la oportunidad de poder, sobre todo, orientar, ¿no?, a lo que es la población. Hay muchas veces que uno tiene mucho miedo ante las cosas que desconoce. Casualmente, esto es lo que uno tiene que tratar de enfrentarse, o sea, mejorar lo que es el conocimiento y así vamos a tener poder para tratar de evitar este problema. Claro, ¿qué tipo de cosas debemos evitar, aparte de las aglomeraciones, por ejemplo, pero en casa, qué hacemos? Sí, bueno, en realidad hay 7 cosas básicas que recomienda la Organización Mundial de la Salud para tratar de evitar lo que es el contagio específicamente. Y esto es cada persona, ¿no?, individualmente. Lo primero, y ya se ha estado insistiendo, el lavado de manos constantemente o frecuentemente. Y mucho más cuando nos lavemos sucias. Recordemos que el simple hecho de limpieza no significa que al final están totalmente libres de gérmenes. O sea que tenemos que constantemente estarnos lavando, sobre todo si estamos tocando superficies que muchas otras personas han estado tocando. Claro, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Lo otro sería entonces al momento de toser o estornudar, tratar de cubrirme la nariz y la boca con la parte interna del codo. Eso es fundamental en este sentido. Que eso es simplemente etiqueta respiratoria, ¿no? Son cosas que nos debieron haber enseñado desde el punto de vista de la familia. Otro aspecto es, si estoy enfermo, tengo una pregunta en cuanto a eso, y disculpe. Cuando tú estornudas utilizando el brazo, todo lo que estornudes va a quedar en esta área. Correcto. Es importante entonces también tener cuidado de no estar abrazando a otras personas, porque a mí me llama la atención, digo, igual estás infectando una zona de tu cuerpo, ¿no? Sí, es muy buena observación ese aspecto que has mencionado, ya que no deberíamos estar entonces abrazando a las personas porque ahí la contaminamos. ¿Por qué la parte interna? Porque generalmente uno no está rozando o tocando usualmente con esa parte interna, a diferencia de las manos, ¿no? Que uno por reflejo lo lleva la mano a lo que es la cara, ¿no? Y hablando de la cara, si yo no me he logrado lavar las manos, entonces lo recomendable en este sentido es no tocarme ojos, nariz y boca, principalmente. ¿Por qué? Porque el coronavirus no queda suspendido en el ambiente, o sea, él pesa y cae en las diferentes superficies. Por eso es que la forma de infectarnos es a través de las manos. Claro. Y por eso se insiste constantemente en lo que es el lavado de manos. Otro aspecto también es mantener mínimo lo que es 1 metro de distancia como mínimo. Si ya la persona está enferma, entonces lo recomendable es que fuese unos 2 metros, pero mínimo 1 metro de distancia. ¿Y esto por qué? Porque la persona al momento de hablar puede botar determinadas gotitas, incluyendo saliva, y uno entonces puede contagiarse fácilmente. Okay. ¿Qué tiempo podría resistir el virus en el aire? Porque, vamos, hay muchos mitos también sobre esta enfermedad. Claro. Yo podría compararlo con el nivel de desconocimiento que hay con muchas otras enfermedades, que juramos que por solo conversar con una persona me voy a infectar al segundo. Por ejemplo, si una persona habla, digamos, escupe y cae saliva, digamos, en esta mesa, ¿cuánto tiempo pudiese resistir el virus allí? Bueno, va a depender de varios factores. Al virus le gusta el frío, o sea que los lugares fríos como los aires acondicionados, áreas como boquete, etcétera, el virus le va a fascinar eso. Lo otro es la parte de la humedad. Lugares húmedos, también el virus le va a fascinar, y sobre todo lo que son las superficies lisas. El virus va a permanecer mucho más tiempo allí. Si tiene todas las ventajas a favor del virus, puede permanecer inclusive hasta 9 días en este sentido. Sin embargo, por eso tenemos que limpiar lo que es las áreas que usualmente nosotros frecuentemos. En este caso, las áreas de trabajo, el escritorio, el teclado, lo que son las manijas de las puertas cuando vamos a entrar a la puerta. Es más, cuando llegamos a la casa, lo primero que deberíamos de hacer es sacar el gel alcoholado, si tenemos a disposición, limpiarnos las manos, posteriormente abrir la manija, quitarnos los zapatos, subir a lavarnos las manos y posteriormente entonces ya ir desinfectando todas las manijas de las diferentes puertas de la casa, sobre todo la de los baños. Porque cada vez que toquemos los grifos, toquemos la cerradura para poder abrir, entre otras cosas, dentro de la casa, claro, esto va a favorecer lo que es el contagio, ¿no? Y una vez lavado las manos debemos de secárnoslas, porque acuérdense que al virus le gusta la humedad. Así que no hacemos nada si no hemos secado las manos. Ese es otro tema también. Correcto. Igualmente, aquí el punto, en cuanto ya si tenemos una persona ya enferma,
lo ideal es mantenerse en casa aislado. Pero esta persona aislada no significa que ahora nadie lo puede, se va a tener un contacto directo. Esta persona tiene que mantener una mascarilla, eso sí es importante. Tener un cuarto de ser posible para él solo, de ser posible. Igualmente lo que es un baño de ser posible, aunque en realidad esto a veces puede que no ocurra. Claro. Cada vez que la persona utiliza el baño, hay que limpiarlo y hay que desinfectarlo. Limpiarlo es quitar cualquier suciedad y ya desinfectarlo es utilizar productos químicos para una limpieza mucho más profunda en este sentido. El cuarto debería estar cerrado, debería tener un basurero para la persona con un cartucho que posteriormente se va a cerrar alándolo por sí solo como tal, y ese cartucho posteriormente se mete en otras bolsas plásticas en sí. Las personas cuando vayan a limpiar el cuarto, de ser posible, deberían de utilizar guantes como tal y mascarilla de ser posible. Si no, en este caso entonces deberían de limpiarse lo que es las manos posteriormente a la limpieza y definitivamente no tocarse lo que es la cara hasta haberse lavado las manos. La ropa, esta ropa de cama, la toalla, la ropa de la misma persona, puede ser lavada en conjunto con el resto de las ropas del resto de la familia. Sí. Sin embargo, se recomienda para un incremento en la seguridad de que sea lavada aparte. Claro. Se ponga en un cartucho aparte y se lave aparte, aunque en realidad sabemos que el calor, o sea, si uno la lava con agua caliente o al momento de tenderla al sol, el virus va a morir. El detergente también lo va a matar. Por eso es que es posible lavarla con el resto de las ropas, porque en realidad el virus lo mata. ¿Por qué? Porque el virus tiene una capa de grasa alrededor. El jabón quita y retira esa capa de grasa. Al retirarle esa capa de grasa, el virus queda expuesto y fácilmente se puede fallecer o morir o eliminar en este sentido. Qué interesante. Oye, he escuchado mucha gente también preocupada porque los que no están infectados, están en la calle, siempre utilizando máscaras o en la casa. ¿Recomienda usted que todo el mundo la utilice? En realidad, la Organización Mundial de la Salud recomienda específicamente utilizar la máscara solamente si tiene síntomas respiratorios. Si está con moqueadera, si está tosiendo, si está con carraspera, o sea, eso. ¿Por qué no el resto de las personas? Primero, porque los insumos no son infinitos, primero que nada. Segundo, porque cuando una persona sana utiliza la mascarilla, estas mascarillas no son herméticas totalmente. Si alguien estornuda o alguien tose y yo paso por allí con la mascarilla, puedo tener una falsa seguridad de que no me va a pasar nada. Sin embargo, yo respiro a través de los bordes de la mascarilla y todo queda concentrado en la mascarilla. Es mucho más probable que yo me contagie a que yo no tenga la mascarilla y yo camine y el viento se lleve lo que está en el ambiente en ese momento. Aunque recordemos, el coronavirus, en este caso, no va a quedar en el ambiente. Él baja a las diferentes superficies. Por lo tanto, la mascarilla en este caso, simple y sencillamente, no estaría haciendo un efecto más que todo contrario en cuanto a lo que es la parte de la protección. A menos que la persona sí tenga ya síntomas respiratorios en este sentido. Wow, qué interesante tomar nota. Estas son algunas de las medidas que usted puede copiar en casa para proteger a sus familiares. Cuénteme un poco, por ejemplo, el cuidado con los niños. ¿Hay algo en particular que debiéramos hacer o no hacer con los niños en casa? Claro, en realidad los niños siempre van a estar hurgando y haciendo muchas cosas y es muy difícil a veces que ellos te estén lavando las manos o estén evitando tocarse ojos, nariz y boca o la cara. Por lo tanto, lo que uno tiene que tratar de hacer, sobre todo si son niños pequeños, el área de juegos, tratar de mantenerlo lo más limpio posible y desinfectarlo constantemente o frecuentemente. Lo otro, afortunadamente el niño tiene las defensas mucho mayor cantidad en comparación al resto de las personas adultas. Por eso los niños están un poco más fuertes ante el hecho de poder adquirir el coronavirus en comparación a un adulto mayor. En este caso, no por eso vamos a bajar la guardia, pero sí tenemos que enseñarle al niño de que es importante de que él se lave las manos después de tocar las mascotas, antes de comer, después de salir del baño, si bota la basura, después de botar la basura, si estaba en el metro, en el tren o en estos lugares, tratar de lavarse las manos cuando llega a la casa, simple y sencillamente tratar de siempre mantener este hábito de lavado de manos, o sea, es un hábito.
Si lo tenemos como tal, entonces ya las personas van a estar acostumbradas y por ende uno mismo se va a proteger al igual de los que estamos alrededor. Pero en cuanto a la persona que está enferma, los niños deberían de evitar el estar en contacto. No por el hecho de que se les vaya a pegar fácilmente, aunque obviamente ese es un motivo, sino por el hecho de que el niño puede Claro. complicar la afección de la persona. Y recordemos que estas son personas que ya son adultas, que van a tener mucho más edad. Al tener más edad, usualmente por cada década de vida o por cada 10 años va a tener mínimo un problema de salud. Claro. Mientras más problemas de salud tengamos, las defensas van a estar mucho más debilitadas y por ende entonces va a ser mucho más vulnerable en este sentido. O sea que los abuelitos, los papás así tratar de abrazarlos, entre otras cosas, sería mejor tratar de evitar el contacto Claro. y por ende la persona que los vaya a cuidar sea una persona que sea lo más saludable posible para tratar de mantener esas defensas lo más bueno y poder entonces evitar que el mismo persona se contagie. Qué información tan interesante y me encanta la manera en la que usted, Jorge Jesús, nos brinda toda esta información porque de verdad le he prestado atención a cada instrucción que usted ha dado y de verdad que hay que tomar nota de todo esto, querido televidente, y practicarlo en casa. ¿Cuáles son, ya para cerrar, porque hay algo muy interesante, la gente habla del coronavirus de aquí para allá, arriba y abajo, pero le he preguntado a 2 o 3 personas con las que hablo, le digo, ¿sabes cuáles son los síntomas? Y me dicen, no. Y yo digo, y entonces te la pasas hablando del tema sin saber cuáles son los síntomas. Vamos a repetirle a nuestros televidentes cuáles son los síntomas de este virus. Claro, los síntomas más comunes son tos seca, lo que es fiebre, dificultad para respirar e igualmente pueden tener diarrea, dolor de barriga, dolor de cabeza. Si lo vemos desde el punto de vista, prácticamente puede ser cualquier cosa. Desde un dengue, un zika, un Claro. chikungunya, puede ser un resfriado común, una gripe. Claro. Por eso es importante que acudan al médico, por eso es importante que no se automediquen, porque como no sabemos si en verdad es o no es, al final se puede complicar y si se complica llega demasiado tarde, entonces al final ya puede ser mucho más difícil el manejo. Claro, doctor, me gustaría saber también cómo se contrarresta este virus en Panamá. ¿Qué medicamentos se le da a los pacientes? Bueno, lastimosamente no existe un tratamiento específico para lo que es el manejo del coronavirus. Eso es lo que ha hecho un poco más complicado la recuperación de las personas. Existían ciertos rumores, y perdone, de que en Israel habían encontrado una inyección. ¿Qué escuchó usted sobre eso? Sí, en realidad hay Israel, Estados Unidos, hay más de 15 empresas a nivel internacional que están trabajando sobre una vacuna. Claro. Ya tienen más que todo lo que es la parte del principio activo, la sustancia. Pero recordemos algo, uno no solamente es cuestión de hacer la vacuna, tiene que probar si en realidad es segura, es decir, que cuando yo te la aplique no te voy a ocasionar más problemas de lo que ya vas a tener. Lo otro es que sea efectiva, eficiente y eficaz, o sea que de verdad funcione y no Claro. estemos dándote algo que a la larga no va a funcionar. Por eso se tiene que probar primero in vitro, o sea que es lo que han estado haciendo en los laboratorios. Después hay que probarlo en seres vivos. Uno comienza con los animales, lo que son los ratones, los cobayos, los conejos, los monos. Después uno prueba en personas que tienen la enfermedad. Después uno prueba en personas sanas. Ok. Y esas personas sanas voluntarias uno lo expone al virus para si de verdad funciona. Eso no se puede hacer en cuestión de 6 meses, mínimo van a ser 12 meses. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice que la vacuna probablemente esté en unos 18 meses como tal. Ok. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que enfatizar el hecho de las medidas preventivas, ya que cada persona que se contagia de coronavirus puede afectar a 3 personas más. Y esas 3 personas simultáneamente van a afectar a 3 más. De forma exponencial. Por eso es que es importante contenerlo de una vez y para tratar de evitar la propagación, porque donde ya se propaga a nivel comunitario va a ser mucho más complejo el hecho de poder mitigarlo o aislar este grupo de personas o la enfermedad. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico de familia, hablando sobre este interesante tema. Tome nota de todos los consejos que hemos dado acá, sobre todo el tema de los síntomas, para que usted esté claro. No vaya a ser que estornude un poquito o lo mínimo que le pase y ya usted esté por allí haciendo diagnósticos de personas con este virus. Gracias por estar con nosotros de verdad. Bueno, gracias. Y por tan interesante información.